¿Qué tienen en común el judaísmo, el cristianismo y el islam? Más de lo que crees. Estas tres religiones, seguidas por miles de millones de personas en todo el mundo, comparten un mismo origen, la figura de Abraham. ¿Pero qué significa esto realmente? Y lo más importante, ¿por qué, a pesar de sus puntos en común, estas creencias han generado divisiones tan profundas a lo largo de la historia? En este video vamos a explorar el fascinante mundo de las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Vamos a descubrir cómo estas tres religiones, que en conjunto abarcan más de la mitad de la población mundial, comparten un origen común en la figura de Abraham. Veremos en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo estas diferencias han generado tensiones a lo largo de la historia. Además, vamos a abordar preguntas que te sorprenderán, como por qué el sacrificio de Abraham es visto de manera diferente en cada religión y cómo estas creencias siguen influyendo en nuestro mundo actual. El viaje hacia el origen de las religiones abrahámicas comienza con Abraham, un patriarca venerado en las tres religiones. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de una gran nación, un evento fundamental que conecta a judíos, cristianos y musulmanes. En el judaísmo se cree que Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia a través de Isaac se convertiría en el pueblo elegido, los judíos. De aquí nace la nación de Israel y la historia del pueblo judío, narrada en la Torá. El cristianismo, en cambio, surge como una rama del judaísmo en el siglo I después de Cristo, pero con una diferencia fundamental. Los cristianos creen que Jesús, un descendiente de Abraham, es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. El Nuevo Testamento de la Biblia recoge sus enseñanzas. En el Islam, se cree que la línea espiritual de Abraham continúa a través de Ismael, su otro hijo. Los musulmanes consideran a Abraham como un profeta y ven a Mahoma como el último mensajero de Dios. Su revelación está escrita en el Corán. Este origen común revela cómo, a pesar de las diferencias actuales, estas religiones están profundamente interconectadas desde sus raíces. Uno de los aspectos fundamentales que unen al judaísmo, el cristianismo y el islam es su creencia en un único Dios todopoderoso, creador del universo. Esta es una de las principales características del monoteísmo, un concepto revolucionario en la antigüedad, cuando la mayoría de las culturas adoraban a múltiples dioses. Cada religión tiene un texto sagrado que guía sus creencias y prácticas. La Torá, compuesta por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es el texto clave del judaísmo. La Biblia, dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, recoge la historia del pueblo judío y las enseñanzas de Jesús. El Corán es la palabra directa de Dios revelada a Mahoma, y es el libro sagrado del Islam. Aunque los textos comparten personajes y eventos, cada uno ofrece una interpretación diferente de la relación entre Dios y la humanidad. Aquí es donde las religiones abrahámicas divergen de manera significativa. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías que salva a la humanidad mediante su sacrificio. Para los judíos, Jesús no es el Mesías prometido en las Escrituras, sino un profeta más entre muchos. En el Islam, Jesús, conocido como Isa, es un profeta de gran importancia, pero no el Hijo de Dios. Los musulmanes creen que Jesús fue un mensajero de Dios, pero no fue crucificado ni resucitó. Esta diferencia en la interpretación de la figura de Jesús ha sido una fuente de desacuerdo y conflicto a lo largo de la historia. Uno de los episodios más icónicos en las religiones abrahámicas es el intento de sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer por orden de Dios. Sin embargo, el relato varía entre las religiones. En la tradición judía y cristiana, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac como prueba de su fe. En el último momento, Dios lo detuvo y le ofreció un carnero en lugar de su hijo. En el Islam, la historia es similar, pero con una diferencia clave. El hijo que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar fue Ismael, el ancestro de los pueblos árabes. Este evento se conmemora cada año durante la festividad islámica de Eid al-Adha. A lo largo de los siglos, las religiones abrahámicas han estado en conflicto, a pesar de sus raíces compartidas. Algunas de las guerras y tensiones más notables incluyen las cruzadas. Durante la Edad Media, cristianos y musulmanes lucharon en una serie de guerras por el control de Tierra Santa, en especial de Jerusalén,
una ciudad sagrada para ambas religiones. Divisiones internas. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam han experimentado divisiones internas, como el surgimiento de diversas sectas, lo que ha generado tensiones incluso dentro de cada religión. A pesar de estos conflictos, muchas veces motivados más por intereses políticos que religiosos, las tres religiones siguen teniendo lazos en común. A pesar de los siglos de conflicto, las tres religiones abrahámicas también han experimentado movimientos para la reconciliación. Hoy en día, en un mundo cada vez más interconectado, hay esfuerzos interreligiosos para el diálogo y la paz. Aunque no se han resuelto todas las diferencias, comprender los puntos en común es clave para construir un futuro más pacífico. Para cerrar este viaje por las religiones abrahámicas, recapitulemos los puntos clave que hemos explorado. Origen común en Abraham. Tanto el judaísmo, el cristianismo y el islam trazan su linaje espiritual hasta Abraham, quien es considerado el padre del monoteísmo. Su historia y la promesa de Dios a él son el pilar fundamental de estas creencias. Creencias monoteístas compartidas. A pesar de las diferencias en sus doctrinas, las tres religiones comparten la creencia en un único Dios todopoderoso, lo que las une bajo el paraguas del monoteísmo. Diferencias en profetas y textos sagrados. Aunque los personajes centrales como Abraham y Jesús aparecen en las tres religiones, cada una tiene su propia interpretación y texto sagrado. El judaísmo sigue la Torá, el cristianismo la Biblia y el islam el Corán. En definitiva, a pesar de los desacuerdos y los conflictos a lo largo de la historia, estas tres religiones están más conectadas de lo que muchas veces se piensa. Al final, aunque las diferencias pueden ser profundas, el respeto y el diálogo entre estas religiones pueden ayudarnos a entendernos mejor como humanidad. Si te ha intrigado este recorrido por las religiones abrahámicas y quieres seguir explorando más temas fascinantes sobre historia y creencias, no olvides hacer clic en el video que te dejo en pantalla. Te prometo que te sorprenderá. Este es solo uno de los muchos temas apasionantes sobre las creencias y los eventos históricos que han moldeado el mundo tal como lo conocemos. Así que, si te interesa seguir descubriendo más sobre las religiones, mitos o leyendas, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos.